Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega y hoy día viernes tenemos a dos candidatos que visto de lejos puede ser, digamos, como una suerte de, de enfrentamiento, entre comillas, ¿no? Porque hay una suerte, digamos, de diferencia generacional bastante obvia acá y eso es bueno, ¿no? O sea, por un lado podemos hacer una lectura de la juventud con la experiencia y esas cosas y de esta situación pueden salir ideas bastante enriquecedoras. Tenemos a Freddy Otárola, quien con el número 1 postula al Congreso por la región Ancash, por el Partido Nacionalista. Y tenemos a Arturo Ayala del Río, quien con el número 3, por Juntos por el Perú, postula al Congreso. Muy buenas tardes, Freddy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, y a toda la plana de tu equipo periodístico. Excelente. Muy buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes también al señor Otárola. Qué gusto estar acá, creo que va a ser una gran oportunidad de intercambio, ¿no? Excelente. En este primer bloque vamos a abordar tres temas. Uno de esos temas tiene que ver con este escándalo que ha habido a razón de las vacunas, ¿no? Ya en caretas electoral, desde un principio, habíamos proyectado, habíamos llegado a comunicar de que ante la posible llegada de la vacuna pueda existir un mercado negro. Y ya se está hablando de un mercado negro en ese sentido. Como este es un tema que va a tener para mucho rato, de llegar al Congreso, ¿cómo ustedes afrontarían este problema de las vacunas y sobre todo ante este mercado paralelo que se está haciendo? Empezamos contigo, Arturo. Tienes 1 minuto y medio para responder. Perfecto. Nosotros vamos a ser frontales contra cualquier tipo de mercado negro, especulación, como creo que además lo hemos venido denunciando durante toda la pandemia, ¿no? A partir de una serie de irregularidades se formaron casos de acaparamiento de mercados negros en la práctica con varias medicinas incluso. Nosotros vamos a ser muy frontales con ello, pero tampoco creemos que se debe usar esta posibilidad como un argumento para acelerar el trato privado de las vacunas, ¿no? Creemos que en esta primera etapa deben haber criterios epidemiológicos de Estado que permitan una distribución equitativa, justa, ¿no? Con perspectiva, y que como cualquier medicina, en una segunda etapa será digamos, distribuida de manera privada, ¿no? No existe ningún problema en ese sentido. Pero en este momento creo que todos estamos... Yo soy hijo de trabajadores de salud, hermano de trabajadores de salud. Hoy he celebrado que mi hermano se haya vacunado. Hace 3 días vacunaron a mi mamá. Mi papá murió durante la pandemia como dirigente sindical hace 6 meses, cuando los trabajadores compraban sus propias mascarillas y se ponían bolsas de plástico para evitar el contagio. Nadie me va a contar lo que sufre un familiar, una persona vinculada al sector salud. Entonces yo creo que ahora lo que hay que defender es la primera línea, con la mayor agilidad, eficiencia posible, y deben haber criterios epidemiológicos para la distribución. Nuestro compromiso es por una vacuna pública, una vacuna que llegue a los más necesitados y que no sea el negocio de unos pocos. La salud y la vida no pueden depender del tamaño de la billetera que tengamos. Creo que con las clínicas, con el tema de las medicinas o con las pruebas moleculares hemos visto realmente un mercado en el cual mucha gente ha quedado fuera y ha perjudicado su salud y su vida por esta lógica del lucro que para nosotros es realmente cruel y no la toleramos. Muchas gracias, Freddy. Ahora su turno, candidato Freddy Otárola. Igual voy a cronometrar el tiempo, así es que por favor no se me resientan si los corto, cosas como eso. Adelante, candidato. Nos preocupa en todo caso la composición del Congreso. Mira, el señor Vizcarra, el primero en vacunarse. Aguinaga, el médico de cabecera de Fujimori, su esposa. Una congresista, Tania Rodas, del partido del señor Acuña, su esposo Manuel Sedano, su hijo, vacunados. ¿Qué se podría esperar de un Congreso integrado por las mismas personas? Consiguientemente, la población tiene que hacer un voto de conciencia. Y aquí lo primero que debemos prever es que el Congreso, el Ejecutivo, los poderes del Estado tienen que jugar en pared en la lucha contra la pandemia. Es inconcebible que mientras los peruanos se morían, Acción Popular y el señor Vizcarra,
El señor Acuña, este Congreso de Acción Popular, se enfrentaban en una guerra criminal. Quien se enfrenta a una guerra criminal es un criminal, ¿no? Por el control del poder. Una lucha fratricida cuando se necesitaba la unidad de todos los peruanos. Consiguientemente, el Congreso tiene que jugar un rol fundamental y jugar en pared con el Ejecutivo, obviamente en temas de fiscalización, en temas y coincido plenamente, por ejemplo, no es correcto que se pretenda privatizar. Discúlpeme, candidato, ya acabamos el tiempo, así también voy a hacer con Arturo, pero seguimos con usted. De lo que expuso Arturo, ¿usted tiene algún comentario o tiene alguna pregunta que hacerle a él? No, tiene 30 segundos. No se puede privatizar el tema de las vacunas. Una noche en una clínica, 7,000 soles. Una aspirina que en el mercado está a 10 céntimos a 20 soles. Siendo la vacuna un derecho humano importante para la vida, coincido con él en este tema, en que primero el Estado asume su responsabilidad y después quizás con el devenir de los años se pueda permitir al sector privado. Muchas gracias, candidato. Arturo, ¿algo que decir sobre lo que ha dicho Freddy Otárola? ¿Reforzar algo, refutar algo? Tienes 1 minuto y medio para poder decir. Creo que efectivamente hemos visto un festín de vacunas, ¿no? Una repartija de vacunas mientras el pueblo sufría, mientras la desesperación inundaba a miles y miles de familias. ¿Qué es lo que hicieron estos sectores de las élites de gobierno y los sectores empresariales? Se le repartieron las vacunas. ¿Qué sentido tiene que Cecilia Blume se vacune? ¿Dónde ella enfrenta la pandemia? ¿Qué sentido tiene que los gerentes de Suiza Lab, que agroexportadores o de Chifa, no sé? No tiene ningún sentido. Es una prueba más de la captura del Estado por sectores privados, ¿no? El Estado no nos sirve a nosotros, a las mayorías, a los trabajadores, a los jóvenes, a los campesinos, como conversábamos en la previa acá. El Estado le sirve a un sector reducido que ha aprovechado una serie de ventajas, y esto, lo de las vacunas, yo creo que es el colmo, ¿no? Realmente es tal vez lo más vergonzoso e indignante que hemos visto mientras varios hemos perdido familiares en esta lucha, y que tampoco creo que se deba hacer esta insistencia de candidatos como Keiko Fujimori, que quieren con premura ya abrir las vacunas a la venta de los privados, ¿no? Yo estoy totalmente en contra de ello. Creo que hay un criterio público necesario que tenemos que hacer valer en estos momentos. Gracias, Arturo. ¿Tienes tú, Arturo, algún comentario que formularle al candidato Otárola? ¿Alguna pregunta o reforzar lo que él dijo? Tienes 30 segundos. Yo sí voy a plantear cuál es su balance, porque lo que hemos visto es un desmantelamiento sostenido del sector salud. Hemos recibido la pandemia con 140 camas UCI. No sé si hay algún tipo de autocrítica a quienes estuvieron en el gobierno, ¿no? Como en el caso del gobierno de Ollanta, y donde el doctor Otárola fue ministro en varias ocasiones también. Muchas gracias, Arturo. Candidato Freddy Otárola tiene 1 minuto y medio para responder. Subimos el PBI del sector salud del 3.2% al 4.7%. Construimos varios hospitales. Mejoramos la situación laboral de los trabajadores, pero el atraso que había en el sector salud era abismal. Sin embargo, por ejemplo, yo estaba viendo el plan de gobierno del partido al que pertenece el candidato que me interrogó, veo pues que, bueno, siguen con las viejas frases: el poder nace del fusil, destruir al viejo Estado burgués para sobre su cimiento construir uno bueno, implantar la dictadura del proletariado. Yo me considero de izquierda, pero definitivamente hay dogmas que no han sabido superarlos y que de ninguna manera van a poder solucionar los problemas del Estado peruano. Muchas gracias, candidato Freddy Otárola. Bueno, como sabemos, esto es un debate, decimos cosas que queremos decir, escuchamos cosas que no nos gusta a veces, pero también tenemos la oportunidad de poder hacer nuestro descargo, ¿no? Seguimos con los temas. Ustedes dos
pertenecen a dos partidos políticos que vienen desde la, digamos, están hermanados de alguna manera, ¿no? O sea, están dentro, digamos, de la tendencia de izquierda, ¿no? Y uno de los puntos que siempre se le critica a la gente de izquierda, y tanto en su plan de gobierno, es precisamente su relación con la inversión privada. Recordemos que en la primera ola hubo empresas que quisieron ayudar donando oxígeno y prácticamente se le dijo que no por una cuestión ideológica, ¿no? Obviamente eso fue penoso porque hubo mucha gente que murió, que necesitaba oxígeno. ¿Cuál es la posición de ustedes ante la empresa privada y qué actitud tendrían ante ella de llegar al Congreso? Tiene 1 minuto y medio, candidato Arturo Ayala. Aprovecho para responder lo del señor Otárola, ¿no? Porque parece que ahora no le gustamos, pero el 2006 y 2011, ¿cómo nos buscaban, no? Y para pedirnos ayuda en las elecciones. Bueno, nosotros vamos a apoyar a cualquier opción que parezca democrática y vamos a seguir luchando siempre, ¿no? Como hemos luchado contra Ollanta en la ley Pulpín, ¿no? Donde hicimos retroceder ese gobierno cuando quisieron formalizar la explotación a los jóvenes. Lo que creemos de la inversión privada es que tenemos que apoyar, mover la economía. Las pymes concentran, ¿cuánto? ¿El 70% de la PEA? Más. Estamos en una situación en donde se ha abandonado a las pymes. Nosotros venimos de varias reuniones con ellos. ¿Qué es lo que piden? Piden crédito barato y superar trabas burocráticas. Y la propuesta de Juntos por el Perú, lejos de todos estos estigmas que ha dicho el señor Otárola, apunta a ello, ¿no? A superar trabas burocráticas, a crear un banco de fomento que les permita llegar con crédito barato y a generar una dinámica económica de recuperación sin ir contra los derechos laborales y en el marco de la formalización. Todo eso está en nuestro plan de gobierno. Yo creo que los empresarios se pueden sentir muy cómodos y seguros con una candidatura como la de Verónica Mendoza y creo y estoy seguro que nosotros tenemos la alternativa para salir de esta crisis que varios gobiernos han continuado, incluido el del señor Ollantumala. Lo que haya hecho el señor Vizcarra no es responsabilidad de la izquierda. Todos se han acomodado, han gobernado con la CONFIEP. Nosotros no. Nosotros venimos a gobernar con los empresarios honestos, con los trabajadores, con los sectores sociales que históricamente han sido excluidos de la política nacional. Muchas gracias, Arturo. La misma pregunta se traslada a usted, candidato Freddy Otárola, en relación con la empresa privada. Tiene 1 minuto y medio para poder responder. Intentamos fomentar el empleo juvenil, salió la ley, la población juvenil reaccionó, estuvo en contra, escuchamos su posición y dimos marcha atrás. Retrocedimos porque hay que escuchar al pueblo, no agredimos a un solo joven, no masacramos jóvenes. Sin embargo, Patria Roja tiene una deuda pendiente. La política de la herradura, los extremos se unen. Fue el primer boicoteador del primer proyecto socialista de transformación del Perú implementado por Juan Velasco Alvarado y hasta ahora no les he escuchado pedir disculpas. Eso sí es grave, 1000 veces más grave que la ley Pulpín. Tenemos que terminar con los monopolios. Definitivamente no podemos permitir que el Estado pasivamente siga cumpliendo un rol solamente subsidiario. Se tiene que darle protagonismo a efecto de evitar escándalos como los que han sucedido con las clínicas, por ejemplo, en el tema de la pandemia. Tenemos que darle un rol protagónico a Indecopi, que tenga mayores atribuciones, que el rol subsidiario del Estado que solo puede actuar cuando el sector privado no quiere hacer, que no puede regular la economía en épocas como la de pandemia, tiene que terminar y eso implica un cambio constitucional. Recuerda que esta constitución es producto de un golpe de Estado validado por un referéndum manipulado por la mafia Fujimori y Montesinos. Si no cambiamos la constitución, el rol del Estado no va a poder variar. Ya no podemos maquillar. Muchas gracias, candidato Freddy Otárola. Seguimos con usted, candidato. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario que hacerle al candidato Arturo Ayala? Tiene 30 segundos. Nosotros hicimos trabajos importantes como jóvenes productivos. Transformamos las universidades, la gran reforma universitaria. Sin embargo, yo no he escuchado proyectos concretos de sectores de la izquierda sobre cómo implementar y mejorar el empleo juvenil con un 80% de jóvenes empleados, subempleados, con un 74% de jóvenes desempleados en Lima. Entonces, no les he escuchado propuestas concretas. Es fácil protestar. Muchas gracias, candidato Freddy Otárola.
Arturo, tienes 1 minuto y medio para responder al comentario o comentar lo que acaba de decir el candidato Otárola. Sí, creo que hemos visto entonces situaciones distintas, porque cuando nosotros marchábamos, felizmente que no hubieran muertos durante la ley Pulpín, pero no faltó la represión, se perseguía a los estudiantes de manera increíble y nosotros estuvimos ahí e hicimos retroceder un gobierno que demoró un par de meses en entender que los jóvenes no queríamos que se legalice la explotación. Y muy bien, de la mano con la CONFIEP, ¿no? De la mano con la CONFIEP, con el MEF de la época, que hicieron este proyecto contra los jóvenes. Y eso está en el recuerdo de muchos jóvenes. Por eso nosotros lo que planteamos es una ley de primer empleo. Una ley que permita, a partir de diálogo privados-Estado, una serie de beneficios tributarios que permitan al joven acceder al empleo de manera digna sin pagar derecho de piso. Nosotros no vamos a hablar ahora que la vida está por encima del oro y luego vamos a sacar Conga o querer sacar Tía María como hizo el gobierno de Ollanta. O no vamos a decir que estamos contra los poderosos y luego vamos a gobernar con la CONFIEP. Nosotros vamos a hacer lo que decimos. ¿Y qué es lo que decimos? Que podemos tener una alternativa democrática, progresista, de izquierda, que modernice el Perú y haga lo que tantos gobiernos de derecha los últimos 30 años no han sido capaces de hacer. Gracias, Arturo. Tienes, Arturo, 30 segundos para formularle un comentario o alguna pregunta al candidato Freddy Otárola. ¿Por qué lo que plantea de la Constitución no lo hicieron en el gobierno pasado, cuando fueron gobierno, cuando tuvieron además una mayoría parlamentaria? ¿Por qué creerles que ahora sí van a cambiar la Constitución? Yo no creo en nada a Ollanta Humala, sinceramente, ya le falló el Perú y estoy seguro que lo va a... Gracias, Arturo. Candidato Otárola tiene 1 minuto y medio para poder comentar o responder lo que acaba de decir el candidato Ayala. Con la CONFIEP y con Morales Bermúdez derrocaron a Velasco Alvarado y no escucho disculpas. No, definitivamente, cuando nosotros estábamos en gobierno no había espíritu ni sentimiento constitucional. Éramos 32 o 33 congresistas que queríamos el cambio, ¿no? No pudimos hacerlo con una prensa adversa, ¿no? Entonces, hoy día sí hay ese sentimiento constitucional y será el pueblo que se pronuncie a través de un referéndum. ¿Pero para qué? Para consolidar el rol del Estado, sobre todo en economía, evitando los monopolios, grandes monopolios como las farmacéuticas. Entonces, sí vamos a cambiar porque las condiciones objetivas y subjetivas, que bien lo manejaba Mao Zedong, sí hoy día nos permiten. Cuando nosotros estuvimos en el gobierno, no hubieron esas condiciones. Muchas gracias, candidato Freddy Otárola. Acabamos este segundo bloque del tema y ahora pasamos al siguiente tema. Tiene que ver mucho con la lucha contra la corrupción. Desde llegar al Congreso, candidato Ayala, ¿qué medidas específicas usted llevaría a cabo para la lucha contra la corrupción? Es la misma pregunta también para el candidato Otárola, pero empezamos contigo, Tienes 1 minuto y medio. Sí, el plan de como fortalecer las procuradurías, pero yo quiero, digamos, centrarme en una que me parece sumamente interesante, que es la de evitar las puertas giratorias. Esta práctica tan establecida en la cual entran funcionarios del sector privado de un sector al gobierno en el mismo sector y luego regresan al sector privado, ¿no? ¿Esto qué es lo que hace? Genera que tengamos conflictos sociales, genera que exista corrupción, genera una serie de prácticas negativas para el beneficio de las mayorías y nosotros vamos a dar un marco legal para evitar las puertas giratorias, evitando en 5 años de periodo de que pasen del sector privado al público en las áreas donde tengan vinculación o interés. Eso lo vamos a reglamentar, es una propuesta nuestra y creemos que así podemos luchar contra esta lógica que al final lo que ha hecho es capturar el Estado. Cosa que hemos visto incluso también el gobierno de Ollanta Humala, cosa que hemos visto en el tema de Odebrecht, cosa que hemos visto en una serie de experiencias que se dijeron que se iban a mejorar y no se van a mejorar. Hoy no van a tener ni 30 congresistas y entonces el pedido de cambio constitucional, si no lo han hecho antes, no lo van a hacer ahora. Yo estoy totalmente seguro de que el camino es por las fuerzas que siempre han luchado y nosotros somos los que siempre hemos luchado. Gracias, Arturo. Candidato Freddy, igual tiene usted 1 minuto y medio para poder comentar sobre esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacer con la corrupción en caso de que usted llegue al Congreso? Complejo de Adán, ¿no?
Pero bueno, los únicos, los primeros, lucharon sí contra Velasco Alvarado, y me acuerdo, porque yo era militante del UNIR en esas épocas. Vamos a plantear como primer proyecto la formación de una comisión de la verdad. No solo por el escándalo de los vacunagais, que ya sabemos el escándalo encabezado por el señor Vizcarra. El gobierno de Ollanta, y hay que ser honesto, vino este antes, dejó más de 32.000 millones de dólares de ahorros. ¿Sabes cuántos ha dejado Vizcarra? 1.000.000. Y perdóneme la brutalidad del término, se tiraron la plata. Reactiva Perú, que debía ser para la pequeña y microempresa que genera más del 80% de la fuerza laboral en nuestra patria. Reactiva Perú fue dirigido a los grandes grupos de poder. Ellos se repartieron el dinero que lo van a pagar con una moratoria de 2 años y sin intereses. Consiguientemente, aparte que vamos a hacer un Reactiva Perú para los jóvenes, para las microempresas, para los jóvenes emprendedores, vamos a proponer como primer proyecto de ley la formación de una comisión de la verdad para que investigue a dónde se fue tanto dinero, porque han sacado un préstamo adicional de 30.000 millones vendiendo bonos peruanos, y para que se investigue lo que pasó con las vacunas, por lo que ha hecho la comisión. Muchas gracias, candidato Fredo Tarala. Perdón de que lo haya interrumpido, pero estamos ahorita con el tiempo medido. Igual, con el tiempo medido, por favor, candidato Fredo Tarala, formule, por favor, un comentario o una pregunta en 30 segundos al candidato Ayala. No, quería terminar la idea. La comisión que ha formado el gobierno de Sagasti, que también es cómplice porque sus ministros se han vacunado, sus viceministros se han vacunado, su personal se ha vacunado. La comisión que ha formado ha sido un escándalo. Simplemente han dicho que vamos a recomendar que se investigue. Eso lo podía hacer de oficio el Ministerio Público. Consiguientemente, reitero que vamos a plantear una comisión de la verdad, integrada por congresistas, por la sociedad civil, para que se investigue qué pasó con las vacunas y a dónde se fue tanto dinero. Muchas gracias, candidato Freddy. Disculpe. Arturo, tienes 1 minuto para poder comentar lo dicho o refutar lo que acaba de decir el candidato Tarala. Adelante. Sí, yo creo que hemos visto el desmantelamiento del sector salud de manera sostenida durante los últimos años. Hemos recibido la pandemia con 140 camas UCI. Eso tiene algún tipo de responsabilidad, y la responsabilidad efectivamente debe estar enmarcada en una comisión investigadora, pero que no solamente vea el último periodo, que vea qué ha pasado con el sector salud durante todo este periodo. 140 camas UCI, ahora estamos en más de 2.000 de manera espontánea, irregular e irresponsable. Porque ¿qué es lo que hizo el gobierno cuando bajó los contagios luego de la primera ola? Despidió, y luego viene la segunda ola y contrata nuevamente. Es una irresponsabilidad, es una negligencia, es un juego, es un casino lo que han hecho con el sector salud. Y eso debe ser denunciado, investigado, y nosotros vamos a ir para que no quede impune ni lo de vacuna gate, ni esta situación catastrófica en el sector salud. Gracias, Arturo. Por favor, ¿puedes formular una pregunta, un comentario al candidato Fredo Tarala en 30 segundos? El señor Otárola señala que no hemos sido autocríticos con nuestro rol de Velasco, pero creo que no ha revisado nuestros documentos de los últimos años. Pero yo más bien lo que no veo es nada de autocrítica frente al gobierno de Ollantumala, ¿no? Lo único que dice es no teníamos los suficientes congresistas. No es autocrítico en lo que hizo Ollantumala de continuar con este modelo neoliberal totalmente excluyente. ¿No tiene alguna autocrítica al respecto? Gracias, Freddy. Candidato Tarola tiene 1 minuto. Investigar a todo para no lograr nada. Cuando tú investigas todo, nunca llegas a eso, es simplemente tapar la verdad. Nuestra comisión va a ser para casos y temas concretos. Somos el gobierno de la inclusión social. Más de 100.000 jóvenes becados en las mejores universidades del Perú y del extranjero. Pensión 65, Caliwarma, es decir, somos el gobierno de los pobres, de todos los peruanos, pero con énfasis en los pobres. Y eso no les gusta a un sector de izquierda que quería tener el monopolio de la representación de los sectores más necesitados del Perú. Muchas gracias, candidato. Con esto damos fin al primer bloque. Por favor, espérenos unos segundos que volvemos a la transmisión.
acá en Caretas Electoral. Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega y estamos con los candidatos Freddy Otárola y Arturo Ayala del Río. En este segmento vamos a formular una pregunta a cada candidato. De antemano ya las disculpas del caso, si las preguntas son un poco cómodas, si generan un poco de odio fugadas, pero son preguntas inevitables porque es lo que la gente quiere saber, es lo que la gente quiere que sus candidatos respondan, ¿no? Empezamos por usted, candidato Freddy. Durante su alocución de hace unos minutos, usted hizo mención a la corrupción, ¿no? Y últimamente estamos viviendo este tema, digamos, de la corrupción de una manera muy velada, que es el relacionado a Odebrecht, ¿no? Que compromete directamente al candidato presidencial de su partido, en ese sentido. Ante esta situación, ¿cómo afronta usted como candidato este escenario? Y sobre todo, políticamente, ¿hay alguna autocrítica que hacer o hay alguna defensa que enarbolar? Adelante, candidato, tiene 1 minuto y medio para poder comentar o responder. Ollanta no tiene una sola denuncia por corrupción. Se le acusa de haber recibido plata del Partido de los Trabajadores de Brasil, de Lula, de haber recibido plata con fondos supuestamente provenientes de Odebrecht. En ese falso supuesto, de acuerdo al principio latino, que no hay crimen ni pena sin previa ley, sino está tipificado claramente en la ley, viene desde el derecho romano, el delito de aportes en campaña, la figura de aporte en campaña no estaba considerada como delito, era una falta, penada con 4 ITs de sanción. La han judicializado pretendiendo vincularlo con lavado de activos. Pero a diferencia de Toledo, de García y de la pandilla Fujimori, Ollanta nunca, y el mismo Barata lo ha dicho, dio dinero a cambio de obra. Solamente se le está denunciando supuestamente por haber recibido dinero del Partido de los Trabajadores de Brasil y no por actos de corrupción, hecho que en el falso supuesto de ser cierto no era delito y por lo tanto se está judicializando indebidamente al candidato de los pobres. Muchas gracias, candidato Freddy Otárola. Candidato Arturo Ayala, en varias ocasiones la candidata de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, ha marcado una distancia en relación al gobierno, por ejemplo, de Nicolás Maduro, o sea, de Nicolás Maduro en Venezuela, ¿no? Ha dicho que es una tiranía, ha dicho que es una dictadura, todo eso, ¿no? Creo que en ese sentido ha quedado, al menos en teoría, clara su posición. Sin embargo, los métodos, tanto económicos o políticos, que ella pretende llevar a cabo en caso de llegar a la presidencia, nos recuerdan precisamente a gestiones ya que han fracasado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es como si nominalmente yo rechazo, pero en el acto, en el hecho, sigo creyendo, digamos, en un sistema que ha fracasado. En este sentido, tenemos que estar muy atentos porque lo que el pueblo peruano pide también es trabajo y una reactivación económica en medio de este desastre. ¿Qué tendrías que decir? Tienes 1 minuto y medio. Me parece una gran pregunta, realmente. Yo soy marioteísta, ¿no? Y creo que los cambios en el país se tienen que dar sin calco ni copias, sino creación heroica. No creo que existan recetas, no creo que existan modelos. Lo que existe son experiencias buenas y malas en cualquier parte del espectro político. Pero en el caso del Perú, nuestra propuesta nace de las condiciones reales del país. Nosotros hemos apostado por escuchar a los trabajadores, por escuchar a los campesinos, escuchar a los movimientos regionales, y así tenemos un plan de gobierno. A cualquier persona que tenga una duda legítima, porque se ha construido un fantasma, un cuco, un estigma que hasta el señor Otárola repite, contra la izquierda, yo les invito que por favor revisen el plan de gobierno. No somos cucos, diablos, ¿no? Somos gente que hace política desde abajo, con los que luchan, y que tenemos una propuesta para el país. A los empresarios les decimos, este país no va a avanzar sin estabilidad, sin cohesión, sin debate también político, y nosotros creemos que la izquierda juega un papel fundamental. La izquierda juega un papel fundamental y además conoce esta realidad. La izquierda no se va a prestar al monopolio de los bancos. La izquierda va a luchar por el crédito barato a través de un banco de fomento. La izquierda va a luchar por formalizar. La izquierda sabe las necesidades económicas del país y no somos ningunos aventureros. Creo que la historia nos ha hecho aprender mucho y creo que tenemos clara
la situación del país. Yo les pido confianza, esperanza, que nos conozcan un poco más. Muchas gracias, Arturo. Gracias. Disculpa que te haya interrumpido. Está bien. Arturo, tras lo dicho por el candidato Frido Otárola, ¿tienes algún comentario, alguna pregunta que hacerle? Tienes 30 segundos. Yo creo que más allá de ese acontecimiento, para mí lo importante es señalar un proyecto que entró con la expectativa de cambiar las cosas y no pasó. Los campesinos de Conga, Espinar, Tía María, los jóvenes con la ley Pulpín, todos hemos sido testigos de ello, ¿no? Y hasta ahora no he visto ninguna autocrítica, solamente una defensa acérrima de un gobierno que decepcionó a todo el Perú. Tanto así que en la siguiente elección ni siquiera pudieron postularse como partido nacionalista. Yo le sigo pidiendo una autocrítica al señor Otárola. Gracias, Arturo. Candidato Frido Otárola tiene 1 minuto para responder. Aunque Ollanta prefiere decir que no es ni de izquierda ni de derecha, sino de abajo, yo me considero de izquierda, me considero mariateísta. Y un librito bueno que hay que leer es La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo. Cómo los extremos hacen que se unan. Por eso lograron derrotar a Velasco Alvarado. Y es un gran daño que se hizo a la economía. Entonces, definitivamente, si haber gobernado con la CONFIEP es gobernar para los más pobres, es tener la más alta aceptación en los sectores del Perú, me parece una posición totalmente absurda. Vamos a continuar con nuestros proyectos de inclusión social, vamos a transformar el Perú, vamos a romper los monopolios de algunos grupos de poder, como se da en la farmacéutica y en el agro, es decir, vamos a gobernar para todos los peruanos, con énfasis en los más necesitados. Muchas gracias, candidato Otárola. En 30 segundos, por favor, candidato, ¿puede formularle una pregunta o hacer un comentario a lo dicho por el candidato Arturo Ayala? Adelante. Sí, la política es la ciencia de lo posible. Nosotros, porque no había ese sentimiento constitucional, no teníamos ni la fuerza ni las condiciones objetivas y subjetivas, como lo decía Mao Zedong, para cambiar la Constitución. No se podía, estábamos condenados al fracaso si intentábamos hacer eso. Sin embargo, hoy día, con la experiencia de Chile, con lo que ha pasado en la marcha de los jóvenes, con el reclamo, con los abusos de los grupos de poder, con los abusos de las farmacéuticas, de las clínicas, creo que hoy sí tiene que el Estado jugar un rol protagónico sin llegar al estatismo, a la nacionalización de todo, a la dictadura del proletariado, que sin interpretar bien a Mariátegui, quieren aplicar literalmente lo que pasó en la resolución bolchevique. Entonces vamos a cambiar el Perú en democracia, pero con una transformación para los más pobres. Gracias, candidato Frido Otárola. Le di unos segundos más, se pasó, y esa diferencia de minutos se lo voy a pasar al descargo de Arturo Ayala. Arturo, ¿tienes algún comentario que hacer tras lo dicho por el candidato Frido Otárola? Tienes 1 minuto y medio. Sí, que me parece que esta distancia ideológica que ahora plantea, ¿no? El señor, que además se presta a este juego, ¿no? De estigmatización de la izquierda, no la tenían hace unos años, ¿no? 2006, 2011, o cuando Ollanta nos buscaba el año 2005, 2004, yo me acuerdo verlo en mi local del partido, ¿no? Pero ahora parece que sí les importa. Bueno, nosotros seguimos con la gente, luchando, marchando, movilizándonos, y no nos casamos con nadie, porque creemos que es importante representar a esos sectores que se sintieron decepcionados y traicionados. Conga, Tía María, Espinar, los jóvenes de la ley Pulpín. Habla del proyecto Beca 18 y al final no es acaso el gran negociado del amigo Raúl Díez Canseco y sus universidades. El 43% de estudiantes que vienen de comunidades originarias no termina Beca 18. Si quieren hacemos un análisis. Yo he estudiado el tema de Beca 18 porque mi apuesta y la nuestra es por reforzar la educación pública, no por hacer proyectos que al final no van a ser integrales ni de beneficio colectivo, ¿no? Gracias, Arturo. ¿Tienes alguna pregunta que hacer, Arturo, al candidato? Bueno, yo le preguntaría nuevamente, ¿no tiene algún tipo de autocrítica? Hasta ahora no ha hecho ninguna autocrítica, no dice nos equivocamos en nada. Y eso me parece, en política, yo he hecho una autocrítica histórica, en la izquierda hemos aprendido muchas cosas en el camino, pero acá el señor Otárola no tiene ninguna autocrítica de cómo entró Ollanta y para quiénes gobernó. Gracias, Arturo. Candidato Frido Otárola, tiene 1 minuto. Adelante. La reforma universitaria
le pusimos el cascabel al gato, nos enfrentamos a los grupos de poder, ¿no? Imagínate, fuimos apaleados por la extrema derecha que nos decía chavistas y por la extrema izquierda que nos decía que estamos viendo contra el grito de Córdoba y queremos controlar las universidades. Hoy día todos nos aplauden y no reconocen nuestras obras. No hay autocrítica, nosotros nos critican de todo y no reconocen la reforma universitaria. Vamos a hacer ahora la reforma de los institutos tecnológicos. Basta ya de negociados con la educación. Tenemos que hacer una educación de lujo, como lo estamos logrando con las deficiencias que aún tienen, porque tenemos que mejorarlas con la reforma universitaria. La reforma de los institutos tecnológicos. Hemos comenzado la reforma de educación secundaria. Sin embargo, hay temas como la rama magisterial que todavía no están muy claras. En todo caso, nos gustaría que nos diga qué opina de la derrama magisterial. Muchas gracias, candidato Freddy Otárola. Se supone que hemos acabado este bloque, pero ya que usted ha dejado una pregunta en el aire, por favor, Arturo, en un minuto haz tu descargo. Me parece que está el señor Otárola sacando cuerpo de una serie de responsabilidades que tiene, incluso con el magisterio, con los universitarios, con los tecnológicos. Todo eso que plantea se pudo hacer durante el gobierno de Ollanta y no lo hicieron a medias, lo hicieron mal, como seguramente vamos a poder seguir discutiendo en otras partes del debate. Sobre lo que corresponde al magisterio, serán los maestros que evalúen, que vean. Yo no estoy acá para discutir solamente de los ataques del señor Otárola. Nosotros tenemos una propuesta para el país, la propuesta de izquierda y de cambio que el Partido Nacionalista traicionó cuando fue elegido Ollanta el año 2011. Gracias, Arturo. Ahora pasamos, creo yo, al bloque más importante, el bloque donde van a tener que pisar a fondo, ¿no? En 2 minutos cada uno va a tener que explicarle a nuestros seguidores cuáles son, o cuál es, específicamente cuál es, la principal propuesta que ustedes tienen para el electorado. Empezamos con usted, candidato Freddy Otárola, tiene 2 minutos. Nos dicen traidores porque no implementamos la dictadura del proletariado. Nosotros ganamos, no ganaron nuestros amigos de la izquierda, nuestros hermanos cercanos. Yo me considero de izquierda. La Comisión de la Verdad, tengo un proyecto interesantísimo. ¿Has visto a los adultos mayores en la calle haciendo cola? Gracias al programa de beca 18, de pensión 65 que nosotros les hemos dado, ahora tenemos que mejorar eso. Vamos a hacer con el apoyo de las Fuerzas Armadas mediante un proyecto de ley que se les vaya a pagar a sus domicilios. Yo soy notario. Cuando el adulto mayor se enferma, pierde conocimiento, ya no puede cobrar porque le piden poder ante el notario. Si no puede dar poder, estoy planteando un proyecto de ley para que se mejore pensión 65 sin requerir poderes notariales, bastando un certificado médico del técnico médico, de la enfermera o del médico que esté tratando al adulto mayor. Ese, por ejemplo, es un caso concreto que va a beneficiar a miles y miles de personas, a miles de beneficiados por la inclusión social que nuestros amigos de la izquierda no le quieren reconocer, porque ellos dicen, no, nada de maquillar el sistema, todo es cambio radical, destruyamos el viejo Estado burgués, incendiémoslo, quemémoslo y sobre sus cenizas construyamos un nuevo Estado. Eso está en las bases ideológicas del Partido Comunista del Perú Patria Roja. Sí, está. Muchas gracias, candidato Freddy Otárola. Arturo Ayala, tienes 2 minutos para exponer tus principales propuestas al electorado. Claro, lo que hemos visto realmente es una serie de lugares comunes contra la izquierda por parte del señor Otárola, pero a ver, que es tan lector y me parece muy bien y muy interesante. El viejo Marx decía que la historia ocurre 2 veces, ¿no? La primera como tragedia y la segunda como comedia. Creo que ese sería el escenario de un gobierno nacionalista. Ya no tienen nada que ofrecer, traicionaron todas las luchas y a toda la gente que los apoyó, y en cambio nosotros hemos permanecido siempre del lado de nuestros principios. Y por eso es que ahora, en el marco de ese compromiso que tuvimos en la lucha de la ley Pulpín, proponemos una ley de primer empleo que permita al joven acceder al mundo laboral sin pagar derecho de piso, sin morir, como pasa en las Malvinas o en McDonald's. No importa si es formal o informal, el joven es el chivo expiatorio de un sistema sumamente explotador. Esa
promesa que se hizo hace unos años, nosotros la vamos a cumplir. No vamos a legalizar ni institucionalizar el abuso, ni la explotación, ni el derecho de piso. Nosotros vamos a darle dignidad al joven trabajador a partir de un diálogo privados-Estado que nosotros hemos reivindicado desde hace varios años. Asimismo, planteamos la recuperación de la universidad pública, no a partir de pequeños programas chiquitos, sino a partir de agrandar la base de matrícula universitaria en universidades públicas y mejorar la inversión en este sector. Nos parece fundamental y una herramienta necesaria para salir del problema que tenemos. Cuando hablamos de vacunas, hablamos de universidades. Cuando hablamos de ventiladores, hablamos de la UNI. La universidad debe ser parte fundamental de la proyección de un país que partidos como el Partido Nacionalista abandonaron en su proyecto. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Freddy. Se supone que ya deberíamos dar por concluido el debate, pero el pueblo habla, el pueblo también quiere manifestar su opinión. Nos ha llegado acá algunas preguntas por WhatsApp. En 30 segundos, en un minuto, por favor, Arturo, acá nos preguntan, ¿por qué creer en Verónica Mendoza? Una persona que estuvo muy vinculada a Nadine Heredia, una persona que demoró mucho tiempo en marcar distancia del chavismo. ¿Qué tendrías que decir ante eso, Arturo? Tal vez un par de cosas. Primero, que yo conocí a Verónica cuando éramos estudiantes, luchábamos y ella nos recibía. Así que yo entiendo que es consecuente con lo que planteó. Por eso se retiró el Partido Nacionalista, no porque no le dieron un ministerio, se pudo quedar supuestamente si hablan de una cercanía con Nadine. Ella se va por la lucha de Espinar, lucha que el Partido Nacionalista traiciona. Y desde ahí hemos coincidido en las calles, en las causas justas, y yo confío mucho en Verónica Mendoza. Creo que es la alternativa y creo que es el proyecto que fue traicionado por varios otros anteriormente, que ahora lo vamos a llevar nosotros. Muchas gracias, Arturo. La pregunta para usted, que también nos llegan por WhatsApp, es el siguiente, candidato. ¿Qué opina sobre las sospechas de violación a derechos humanos que recaen sobre Ollanta Humala cuando él fue militar en la época del terrorismo? Tiene un minuto para responder, candidato. Se ha investigado en demasía. En un Estado constitucional de derecho, y lo somos, ¿no? La inocencia se presume. Pero en este caso se le ha investigado, se le ha puesto de cabeza y se ha archivado. Y en esos lugares donde se supone que Ollanta Humala había violado derechos humanos, Ollanta sacó el 98, 97, 96% de la votación. El pueblo con su voto le dijo: no vamos a permitir que se te calumnie y que te abuse, ¿no? Todo se archivó y se demostró que Ollanta Humala jamás violó derechos humanos. Muchas gracias, candidato Freddy Otárola. Muchas gracias, Arturo Ayala del Río. El candidato Otárola va con el número 1 por la región Ancash, por el Partido Nacionalista. Arturo Ayala del Río va con el número 3 por Lima, por Juntos por el Perú. Antes de terminar esta transmisión, quiero recomendar a todos los lectores, a todos los seguidores de Caretas, a que den